tomando y estoy poniendo la grabación. Ok, estamos grabando ya. Muy bien. A ver, muy rápidamente vamos a... ¿Dónde estoy? Ya. Me confirman nada más que tengamos las diapositivas visualizadas por ustedes. Sí, sí, sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a tener la clase número 3 que corresponde a la unidad uno. Lo vamos a procurar hacer en una hora y media. Para la última media hora dedicarla a una pequeña revisión de de todo lo que hemos visto. El día de mañana ustedes tienen el examen de la unidad. Estará subido ya en los próximos minutos. Bueno, luego al mediodía lo tendré subido. Vamos a hacer un mix. Conversado con con la dirección de la maestría y el examen va a tener un mix, es decir, va a tener preguntas tanto del texto guía que ustedes están leyendo, también con un fuerte componente de lo que hemos visto en la clase. De tal manera que ambas cosas les van a servir. Quiero que revisen las diapositivas, acá ya están arriba en la plataforma las diapositivas de las tres clases. Lo mismo los videos de las clases y con todo les haré llegar también al grupo de WhatsApp de ustedes el PDF de de las diapositivas. También estuve revisando en el foro, ya tengo un número importante de personas que lo han cumplido. En el trabajo práctico experimental también hay un número importante, pero en el trabajo autónomo todavía veo dos trabajos enviados. Así que por favor, cúmplanlo un poquito más rápido. Recuerden que tienen hasta mañana para poderlo hacer y de esa manera no tener problemas. Lo mismo, el examen está confirmado. El día del examen será mañana desde las 9 de la mañana está habilitado el sistema hasta las 23:59. Así que en base a a la planificación que tengan en sus casas con respecto al fluido eléctrico, planifiquen el momento en que lo van a rendir. Bien, vamos a empezar. Bienvenidos a los que se sumaron ahora a a la clase. Y vamos a empezar con no, a ver, esperen un ratito. Esto vamos a obviar hoy día porque estamos con mucho tiempo. Bien, con poco tiempo. Eh, Nosotros estamos definiendo y conversando acerca de cómo un plan, un proyecto empresarial debe ser diseñado, debe ser ejecutado y debe ser evaluado. Y lo importante siempre es que el proyecto empresarial tenga viabilidad, es decir, que sea diseñado de tal manera que se pueda ejecutar. Ustedes y yo conocemos que existen muchísimos proyectos que lamentablemente se hacen, pero no se ejecutan. Voy a ponerles un ejemplo, son las tesis de grado de las universidades. Se gradúan miles de estudiantes por año con tesis de grado, con proyectos, y muchos de esos proyectos lamentablemente nunca se ejecutan. Es decir, no llegaron a ser viables. El, eh, Cuando trabajamos un proyecto se involucran recursos técnicos, financieros, tiempo, costos de oportunidad dentro de una empresa. Si elaboramos un proyecto y ese proyecto no es viable, estamos hablando de una pérdida de recursos. Por eso la viabilidad de un proyecto es fundamental. Existen cuatro condiciones que hoy día las vamos a analizar, que determinan o que permiten que nosotros podamos darnos cuenta si un proyecto es viable o no es viable. Porque claro, lamentablemente la viabilidad de un proyecto no se la determina al inicio, sino sobre la marcha, porque no, bajo las circunstancias que nosotros tenemos como país, la incertidumbre nos puede llevar a que un proyecto funcione o no funcione. Pero como decía en la primera clase, depende de la parte externa, del ambiente externo y otras del ambiente interno de de la empresa, de la economía, de la administración. El, la incertidumbre, y ese es un asunto que quisiera que lo anoten mucho, y lo veremos en la segunda unidad, pero me adelanto para que sea más didáctica la explicación. En todo proyecto hay un concepto que debemos manejar que es el riesgo.
El riesgo no es otra cosa que el medir la posibilidad de que un proyecto sea viable versus el porcentaje de no viabilidad del proyecto. Toda actividad humana, toda actividad financiera, toda actividad empresarial genera riesgo, pero el riesgo puede ser controlable porque evaluamos su viabilidad. Voy a poner un ejemplo. Si decimos el riesgo, y aquí entramos mucho, por ejemplo, hablemos del tema de seguros. En seguros se maneja el riesgo. Entonces se miran los parámetros y se determina qué probabilidad de que choque mi carro existe. Entonces se analiza mi historial y se analiza el historial de la ciudad o se analiza el historial del segmento. O qué probabilidad hay que se roben un carro en Loja, por ejemplo. Entonces, hay mayor probabilidad de que se roben un carro en Guayaquil que en Loja. Por lo tanto, el riesgo es más alto en esa ciudad frente a esta ciudad. Eso hace que el costo sea mayor en una ciudad con más riesgo que en una ciudad con menos riesgo. Ese es el riesgo normal que tenemos que manejarlo, pero hay otro concepto que es la incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre? La diferencia es que en el riesgo sé exactamente cuál es la probabilidad de fracaso o de que suceda un evento, mientras que en la incertidumbre no lo conozco. Por eso se habla que la incertidumbre es el principal enemigo de una empresa, de un proyecto empresarial. Miren el ejemplo de la crisis energética. Vivimos en incertidumbre. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros tener un parámetro que nos diga hasta cuándo tenemos apagones. Eso es incertidumbre. Entonces no podemos invertir, no podemos planificar, no podemos hacer proyectos o hacer eventos porque hay incertidumbre. Otra cosa fuera de decir, miren, hemos medido el riesgo y durante el próximo mes vamos a tener esto y el 20 de noviembre se acaban los apagones. No lo podemos decir. Es un ambiente de incertidumbre. ¿Cómo cómo se puede minimizar la incertidumbre? Levantando información, teniendo data dura, data blanda, que nos permita a nosotros convertir la incertidumbre en riesgo. Ahora hay otros conceptos que los vamos a analizar hoy día, que es la diferencia entre flexibilidad y adaptabilidad. Todo proyecto empresarial y toda empresa tiene que tener un concepto de flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Flexibilidad es la capacidad que tenemos para poder soportar ese riesgo, movernos en ese riesgo. Eh, Siempre les pongo yo a mis alumnos esta analogía. No es lo mismo frenar un camión que va a 100 kilómetros por hora que frenar un auto pequeño que va a 100 kilómetros por hora. ¿Cuál frena más rápido? Obviamente el vehículo más pequeño, porque tiene menos peso, menos tamaño, es más manejable. Esa es la diferencia entre que el camión es menos flexible y el auto es más flexible, que le permite poder reaccionar ante los fenómenos que suceden en los proyectos. Por eso se habla que cuando yo hago un proyecto empresarial, tengo que hacerlo primero en una escala pequeña o un proyecto piloto. ¿Se han oído hablar ustedes de los proyectos piloto? Un proyecto piloto es hacer el proyecto en pequeñito, porque en pequeñito me permite hacer ajustes, hacer cambios, a lo mejor dejarlo de lado si el proyecto no funciona, pero no pierdo muchos recursos. Esa es la capacidad de ser flexible. Por ejemplo, haciendo una analogía, ¿cuál es la diferencia entre un vidrio normal y un vidrio blindado? Mucha gente puede pensar que el vidrio blindado es más duro
que el vidrio normal, y es al revés. El vidrio blindado es más flexible porque la flexibilidad le permite absorber la energía y devolverla sin romperse. Mientras que el vidrio normal es muy rígido, no tiene la capacidad de soportar o de absorber la energía y es por eso que se rompe. Así es un proyecto. Si un proyecto no es flexible y quienes lo administran no tienen esa flexibilidad, el proyecto se cae o se rompe y es una pérdida de recursos. La otra variable es que el proyecto tiene que tener la capacidad de adaptarse, adaptabilidad, adaptarse a las diferentes circunstancias. Como les decía, cuando uno diseña un proyecto, tiene una idea de las cosas, pero otra cosa es llegar a la ejecución con una realidad diferente. Y si yo no me adapto, pues simplemente el proyecto no funciona. Hay que adaptarlo al proyecto y hay que adaptar a las personas. Ya vamos a hablar más tarde de las personas, cómo una persona también tiene que adaptarse al proyecto, adaptarse a la organización para que sea este proyecto empresarial mínimamente viable. Cuando se desarrolla, cuando hablamos de innovación y desarrollo de productos, hablamos de un producto mínimo viable. ¿Qué significa? Ser una muestra de producto, pero que tenga la mínima probabilidad de funcionar en el mercado. Para ello tiene que considerar esta flexibilidad y tiene que también la adaptabilidad que ese producto tiene en ese mercado al que quiero atender. Tiene que haber un equilibrio, es la tercera variable. Tiene que haber un equilibrio, eh, porque el equilibrio es la base del desarrollo empresarial. El equilibrio no es que esté siempre en la mitad. O sea, tengo el punto A, tengo el punto B, el equilibrio es en la mitad. No. El equilibrio en la mitad casi no existe. Las fuerzas me tratan de llevar a la mitad, pero nunca el equilibrio está en la mitad. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es un buen negocio? Si yo tengo la posición A y la posición B, la gente va a decir, alguien, cuando yo gano todo, yo soy A, yo gano todo. No es un buen negocio porque yo gané, pero el otro perdió. Y ese no es un buen negocio, porque puede que lo esté quebrando y ya no tengo luego con quién negociar. No es un buen negocio que gane el B y pierda el A, porque tampoco funciona. Tiene que ser un ganar-ganar. ¿Cuándo es un buen negocio? Mucha gente va a decir cuando esté en la mitad para cada uno. No siempre. La respuesta es un buen negocio cuando en el punto en el que esté, ambas partes se sientan cómodas. Ese es un buen negocio. Y ese punto donde ambas partes se sienten cómodos, normalmente nunca está en el centro. Tiene que haber un equilibrio. Si este pesa 200 libras y este pesa 100 libras, el equilibrio no está en la mitad, está un poquito más acá de la mitad. Pero estamos hablando de que en proyectos, así como en la economía, como en la sociedad, como en la vida, esto es de equilibrios. El proyecto empresarial viable tiene que buscar el punto de equilibrio. Y la clave entre un buen administrador y un mal administrador, entre quien toma una buena o una mala decisión, no está en cuánto gana, está en cuánto se acerca al equilibrio que permite a todos estar de acuerdo. Si nosotros estamos en un grupo humano o formamos parte, tenemos trabajadores o tenemos clientes, y yo tengo 100 clientes, yo tendría que tener 100 productos diferentes para satisfacer al 100% el requerimiento de cada cliente, pero tengo solo un producto. Lo que tengo que hacer es que ese producto sea mínimamente, que satisfaga mínimamente lo que esos clientes quieren en promedio, es decir, un equilibrio. Eso hace que mi producto sea exitoso. Y el cuarto parámetro es la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? La oportunidad no es otra cosa que tener el producto o el proyecto adecuado
en el momento que se lo necesita. Esa es la diferencia entre el éxito y el no éxito. Les voy a poner tres ejemplos. Ahora con la crisis energética, ¿quién vendió más generadores eléctricos? Quienes los tenían disponibles para la venta inmediata. Exactamente. El que tenía el stock y los generadores eléctricos fue el que los vendió. Esa es la oportunidad. La oportunidad es tener el producto que alguien lo necesita en el momento que lo necesita. Y ojo, dependiendo de las circunstancias de mercado, no importa el precio. De hecho, los están vendiendo mucho más caros de lo que costaron. No importa tanto la calidad en el corto plazo, ¿no? Porque, no, yo quiero un generador Caterpillar. No hay, solo tenemos de una marca desconocida. Y si no va a haber en 3 meses un generador, me toca comprar el de la marca desconocida. Por lo tanto, la oportunidad en el corto plazo desplaza al precio y desplaza a la calidad. Quien vende es el que tiene el producto en percha cuando el cliente lo necesita. Es por eso que ustedes ven la guerra de la logística hoy en día. La logística se ha convertido en una de las ciencias. Hay hasta carreras y maestrías de logística, porque la logística lo que permite es tener el producto adecuado en percha cuando el cliente lo necesita. Los que son reyes de la logística son los que son más exitosos. Miren el ejemplo de Amazon. ¿Cuál es la clave de Amazon? Logística, oportunidad, tener el producto. Y hoy día hay otra que está funcionando, que está rompiendo mercado, que es Temu, me parece que es el nombre, que está rompiendo el mercado exactamente igual. ¿Cuál es la clave de ellos? La logística. Ustedes pueden tener allí reparos en cuanto a la calidad del producto, pero el éxito de ellos no es la calidad del producto, es la logística. Y la logística hace que el producto también tenga un costo-beneficio a favor del cliente. Entonces, miren cómo lo mismo que sucede en un producto final a la venta sucede en un proyecto empresarial. Tenemos que analizar estas variables. Tiene que haber un equilibrio, si no, no funciona. La vida es de equilibrios, la empresa es de equilibrios, el mercado es de equilibrios. Cuando hay un desequilibrio en el mercado, demora muchísimo en volver a equilibrarse. Y eso trae problemas para la empresa. Miren, les voy a contar lo que nos pasó en el mundo industrial en la pandemia. La pandemia para el mundo industrial, para el mundo económico, tuvo un grave problema. La economía se paró, la logística se paralizó. Y como la economía y la empresa tiene mucho que ver con lo que pasa en la naturaleza, en la naturaleza hay un principio que se llama inercia. La inercia es que cuando uno va corriendo y para, el cuerpo tiende a seguir moviéndose y es por eso que uno se hace para adelante. Si el cuerpo está parado y de pronto arranca el carro, yo me voy hacia atrás. Es porque mi cuerpo físicamente tiende a seguir parado. Así funciona la economía. Si la economía está caminando y de pronto la paran, luego es muy difícil volverla a caminar. Las importaciones, el mundo de las exportaciones y de las importaciones se movía como un relojito a través de toda la cadena de logística. La industria naviera, es decir, los contenedores que se mueven por el mundo, trayendo y llevando mercadería, eh, tiene un costo y ese costo hay que saberlo optimizar. Es por eso que hay las rutas navieras, cada vez hay buques más grandes para que el costo sea menor. Un contenedor, traer un contenedor desde China o llevar un contenedor a China, antes de pandemia costaba más o menos unos $2,000, 2,000, $3,000. En época de pandemia, entre el 2020, 2021 e inicios del 2022, llegó a costar $22,000 mover un contenedor. Es decir, subió de 2,000 a $22,000, 11 veces más.
el precio. ¿Por qué? Porque se alteró la logística, porque hay buques que se quedaron represados en los grandes puertos del mundo y pese a que existía el barco y existía la carga para subirla en el puerto de Shanghái y traerla al puerto de Guayaquil con importaciones para la venta, no habían los contenedores. Los contenedores estaban represados en el puerto de Los Ángeles, en el puerto de Colonia, estaban represados por diferentes lugares del mundo. Volverlos a traer de un lugar a otro demoró año y medio. Ese es un ejemplo de un desequilibrio que se genera cuando nosotros, por alguna, en este caso, una fuerza externa del ambiente externo a la economía, incide sobre algo que funciona. Miren ahora, por ejemplo, un proyecto que en el Perú lo están manejando muy bien. Ahora en noviembre van a inaugurar el puerto de Chancay. El puerto de Chancay está a 80 kilómetros al norte de Lima y ese puerto va a revolucionar el transporte naviero internacional. Ahora nosotros si queremos enviar un contenedor a China en este momento, nosotros tenemos que hacer la siguiente ruta. Consolidar la carga en el puerto de Guayaquil. O sea, si queremos desde Loja llevar la carga de Loja a Guayaquil, nos demora un día. Ya va un día. Consolidarlo en el puerto de Guayaquil, si estamos con los tiempos, nos toma unos 2 días más, ya van 3. Ese buque sale al día 4 y llega a la parte de Colombia, donde está otro día más, 5. De allí va a Panamá, se demora aproximadamente unos 4 días más, estamos con 9 días. Del puerto de Panamá, por la ruta naviera, sube a Los Ángeles, estamos en 15 días, y se demora más o menos 30 días en llegar al puerto de Shanghái. Es decir, 45 días es lo que demora un contenedor que sale de Guayaquil y llega a Shanghái, a Shanghái. Por este nuevo puerto que están haciendo los peruanos, con una inversión china de más de 3.000 millones de dólares, si nosotros bajamos por la frontera hasta Lima, nos va a tomar 3 días. Van a consolidar en un día la carga con la nueva tecnología. Van 4 y se demoran 20 días en llegar directamente a China. Es decir, se bajó o se va a bajar el transporte internacional naviero de 45 días a 24 días, casi la mitad. ¿Eso qué representa? Representa menos costos, representa mayor respuesta en el mercado, es decir, oportunidad, y un equilibrio en el proceso de comercio internacional. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la decisión de las empresas o de las industrias exportadoras? Salir por donde me es más rápido, más eficiente, menos costoso y llego más rápido a los mercados internacionales. Ese es un proyecto viable que permite determinar todas estas variables y el cómo optimizarlas. Ahí les he puesto una fotografía del plan A y plan B. Siempre, siempre un proyecto empresarial tiene que tener un plan B. Y como decía un profesor mío, más aún en el Ecuador. Porque nosotros en el Ecuador lamentablemente tenemos mucha incertidumbre, no riesgo, mucha incertidumbre en proyectos. Si no tenemos un plan B, lamentablemente nos perdemos las herramientas ante la incidencia de una variable que no estaba prevista. Entonces, todo proyecto viable tiene que cumplir adaptabilidad, flexibilidad, equilibrio, oportunidad, pero tiene que tener un plan B. Si no tenemos un plan B, lamentablemente hemos perdido la oportunidad de poder desarrollarnos como proyecto. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo para poder pasar al siguiente. Y hoy día se habla de una palabra, a ver, a veces hay moda en las palabras, pero esta palabra que es un concepto que está detrás,
se lo está utilizando mucho a nivel personal, a nivel social y a nivel organizacional, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? No es otra cosa que la capacidad que tenemos para cumplir todos los parámetros que analizamos en la diapositiva anterior, para adaptarnos de forma permanente, rápida y sin mucho trauma a los cambios que va teniendo la sociedad y que va teniendo la organización. Esa es la resiliencia. Y la resiliencia empieza a convertirse en un factor a analizar, a diseñar y a operar dentro de los proyectos empresariales. Por eso se habla hoy día de resiliencia organizacional. ¿Qué capacidad tengo yo como organización, como grupo humano, como clima laboral, como ambiente laboral, para adaptarme a los cambios que va teniendo el ambiente externo y el ambiente interno de la economía? Esa es la resiliencia. Esta palabra empezó a utilizársela mucho después de pandemia, donde de pronto se paró el mundo, se perdieron fuentes de empleo, actividades económicas desaparecieron, se crearon otras y eso hizo que el ser humano entienda y aprenda a generar una resiliencia. No es otra cosa que reinventarse. La reinvención forma parte de la sociedad. Así que eso también hay que considerar al momento de desarrollar un proyecto. A ver, y aquí viene una pregunta que sí quiero abrir un poquito el debate con ustedes en unos minutos. Yo les he puesto dos preguntas. No pueden ser las dos. ¿Las personas deben adaptarse a la organización o la organización debe adaptarse a las personas? Porque si yo soy, ustedes y yo formamos parte de un equipo que está diseñando un proyecto empresarial, nos vamos a enfrentar en el diagnóstico y en el diseño del proyecto con esta realidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Adaptar las personas a la organización o adaptar la organización a las personas? ¿Qué opinan? ¿Qué opina Jimena? Bueno, en ese caso yo personalmente considero que las personas deberían adaptarse a la organización porque ya hay una estructura definida, podría ser. Entonces es como que si yo voy y yo tengo otros modos, otras maneras, sí, puede ser una sugerencia pero toda la organización o toda la estructura o todo lo que ya se tenga funcionando no podría adaptarse a un ser solo mío. Entonces, en este caso, yo al ser viéndolo de esta manera, como que un nuevo personal que va a la empresa, yo tendría que adaptarme a los lineamientos, a las maneras, a las formas que tendría la empresa para operar. Sí, obviamente brindando, qué sé yo, alguna sugerencia o alguna situación que yo podría contribuir para el mejoramiento, sí, pero no podría, considero yo, ser al revés. Usted vota porque las personas se adapten a la organización. Sí. Ya, muy bien. Juan, ¿qué opina? Yo estoy de acuerdo con la compañera porque toda empresa que se va a trabajar, obviamente se tiene ya definido la misión y visión principalmente. Y la persona que va a la organización tiene que tomar en cuenta eso para realizar su trabajo. Ahora, la otra pregunta de que la organización se adapta a la persona, también podría tomarse en cuenta para nuevos proyectos, ¿no? Ya, usted vota porque las personas se adapten a la organización. María Elena, Yo, 50-50, 50-50, ya, ok. 50-50. Ya, muy bien. María Elena, Y ya, o sea, ¿se refiere a personas las que laboran dentro o las personas que van a consumir los productos no. de la organización? Una persona que entra a formar parte de la organización, entra a formar parte del Ya, equipo. no, tienen que adaptarse ellos a la organización. Yo Ya, opino eso, voto por ok. eso. A ver, miren.
En economía, así como el mundo de la empresa, hay una palabra que ténganla siempre en su diccionario empresarial y que nunca se les olvide. Esa palabra es depende, ¿sí? ¿Este producto es bueno o malo? Depende. ¿Cómo está la economía de la empresa? Depende. ¿Esta empresa es eficiente o no? Depende. ¿Depende de qué? Depende de muchas variables, pero sobre todo depende de la coyuntura actual y hacia dónde quiero ir. Si alguien dice, las personas tienen que adaptarse a la organización, ¿y si esa organización es ineficiente? ¿Y si en esa organización no hay un rumbo fijo, no hay objetivos, no hay un buen clima laboral? Me contratan a mí como CEO de esa empresa. ¿Tengo que adaptarme a esa forma de organización que tiene la empresa? La respuesta es no. No, Si una organización camina bien y entra a formar parte de la organización una persona que no le gusta trabajar en equipo, que genera conflicto, que no tiene objetivos claros, ¿la organización debería adaptarse a esa persona? La respuesta es no. Pero vamos a lo contrario. Si esa organización es deficiente y entra alguien ordenado, que quiere revolucionar, que es muy innovador y que tiene toda una planificación a largo plazo, ¿no sería sano que la organización se adapte a la persona? Creo que sí. Entonces, todo va a depender de la evaluación que uno haga. Pero, y aquí viene el tip, cuando a ustedes los contraten o desarrollen un nuevo producto o un nuevo proyecto y lo inserten en la organización, apenas lleguen no hagan cambios. ¿Por qué? Porque no conocen. Conocen lo que les han contado. Conocen lo que está escrito en un diagnóstico. Tienen que vivirlo. Hay que generar un proceso de aprendizaje interno para luego hacer cambios. Miren, les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, hace casi 20 años, yo pasé a ser CEO de una empresa industrial. Y a mí me dijeron, los costos de la industria están pésimamente mal llevados. La contadora, era una contadora, no funciona el área de... Bueno, no funcionaba nada. Tienes que hacer cambios inmediatos. Cuando yo llegué, no hice cambios inmediatos, ventajosamente. Me aconsejaron, me dijeron que primero evalúe. Y pese a que en el estudio me decía que el área contable era la que tenía que ser descabezada, si yo descabezaba el área contable de una industria, de una empresa de producción, no hubiese tenido la posibilidad de que alguien me cuente todo el proceso productivo. Por lo tanto, no hay que cambiar porque ellos son los que conocen y la única manera de hacer cambios es primero conociendo. Para no alargarles el cuento, el departamento contable nunca lo cambiamos. Lo que cambiamos fue los procesos, la trazabilidad que era la que estaba errada y pasó a ser un departamento financiero tan eficiente que cuando yo me fui a otra empresa me fui llevando a la contadora a mi nueva empresa. Ya, nunca nosotros juzguemos un producto por el empaque o por lo que está escrito en el producto. Tenemos que consumir el producto para poder juzgar. Por eso cuando decimos estas preguntas que son claves, ¿quién se adapta a quién? La respuesta tiene que ser depende. Depende de hacia dónde quiero llegar y depende de la realidad de la empresa
para que el proyecto sea viable. Caso contrario, podemos estrellarnos o perder una muy buena oportunidad de trabajo a largo plazo con un equipo que tiene ya una experiencia, porque recordemos que conseguir la experiencia no es fácil, cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero. ¿Hay que hacer cambios en la organización? Por supuesto que hay que hacer cambios, pero la adaptación, la adaptabilidad, tiene que tener en cuenta todas las variables de las que estamos conversando. Bien, sigamos. Ahora sí, eh, problema. En la primera clase hablamos algo del problema, ahora lo vamos a conceptualizar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un proyecto empresarial, empiezo en el diagnóstico y luego de diagnosticar, eh, conceptualizo y construyo el problema, porque del problema va a salir la hipótesis y la solución al problema. Entonces, ¿qué es el problema? Es que y les voy a repetir lo que les dije en la clase uno. Esto es como eh, lo que un médico determina cuando voy a la consulta con el médico. Si a mí me duele el estómago, el médico no dice tómese estas 3 pastillas y está solucionado. El médico dice hagamos exámenes, hagamos una revisión física. ¿Cuáles son sus antecedentes? Usted tiene antecedentes en su familia de enfermedades recurrentes, catastróficas, porque va construyendo mi diagnóstico. Luego de eso, dice, hagamos un examen de sangre para ver si hay infección, por ejemplo. Luego dice, no estoy seguro, hagamos una endoscopía. Y cuando está seguro, dice, su problema es un colon irritable. Pero no lo hace solo tocando su estómago, sino luego de haber hecho una serie de pruebas. Porque el médico sabe que si confunde el diagnóstico, confunde el problema, la receta que va a dar, en vez de mejorarlo, lo puede perjudicar. Lo mismo sucede a nivel empresarial y a nivel de proyectos. Tengo que tener certeza del problema. Y vamos a retomar nuevamente estas 3 palabras. Ustedes Con ustedes analizamos lo que era la necesidad, que no es otra cosa que el requerimiento que tiene física, social o empresarialmente una persona. El problema, que es lo que está complicando a una empresa y necesita solución. Y la falta de algo, que es lo que está generando el problema. Pero nuevamente, eh, estas 3 palabras son similares, no son similares. Les voy a poner un ejemplo porque esto tiene que quedar muy, muy claro, muy claro. Esta diapositiva tiene que grabarse. Aquí tenemos un grupo de niños que dentro de sus necesidades está la alimentación. Entonces, alimentación es una necesidad del niño. Si se cumple, si a esta familia acá en este como circulito están los alimentos, aunque no se nota mucho. Aquí están verduras, están cereales, están lácteos, están carnes, están todo lo demás. Si estos niños son alimentados, ¿no es cierto?, adecuadamente, con alimentos balanceados, no pasa nada. No hay proyecto. Check y listo. Pero si nos vamos al lado contrario, al lado derecho de frente a ustedes, si nos vamos al lado y estos niños, el sistema, su familia, la sociedad, su entorno, tiene falta de alimentos, genera un problema. Puede que haya alimentos, pero hay una falta de cultura de alimentación. Por ejemplo, mucha comida chatarra, ¿no es cierto? Malos hábitos alimenticios de su familia. Hay un problema, genera un problema. Y la otra es, puede que haya los alimentos en el mercado,
Puede que haya la cultura de alimentarse bien, pero sus familiares no tienen los medios para darles esos alimentos. No tienen los recursos económicos, no tienen un empleo sostenible, no hay los productos en los mercados, faltan los medios, porque fíjense, no solo es que un niño no se alimenta bien porque sus papás no tienen dinero para comprar los alimentos. Puede que no tengan cultura o puede que los mercados no estén abastecidos. ¿Qué pasó en pandemia? Los mercados no estaban abastecidos. Entonces, la desnutrición, que es el problema final, se genera no solo por la falta de dinero, sino por otras variables. Falta de cultura, falta de alimentos, falta de logística y muchas cosas adicionales. Esa falta de algo me lleva a una desnutrición que es el problema. Entonces, la mayoría de ustedes vienen de las áreas económicas y ustedes saben que no puedo sumar un dólar de 1980 con un dólar del 2000 y un dólar del 2024. Yo no puedo decir uno más uno igual $3. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque el dólar del 1980 no tiene el mismo valor actual, el valor presente, que el dólar de 1900, del 2024. Tengo que traerlo, tengo que indexarlo y traerlo a valor actual. Lo mismo sucede acá. No puedo sumar ni puedo decir que son iguales, porque la necesidad se genera primero en el tiempo. Luego en el tiempo viene la falta de algo, si es que no están todas las variables funcionando, en un segundo momento. Y en un tercer momento se genera el problema. Entonces la pregunta es, si ese dólar del 80 no puede ser igual al dólar del 90 y no puede ser igual al dólar del 2000, ¿por qué nosotros equivocamos al hacer de proyectos y decimos que la necesidad es la falta de algo y la falta de algo es el problema? Si están en tres momentos diferentes, no son lo mismo. Por eso cuando se elabora un proyecto, ustedes ténganlo en cuenta siempre eso. Cuando les digan escriban el problema, muchos proyectistas cometen el error de decir el problema es la falta de alimentos. Lo escriben así y no es verdad, porque el problema se da antes, perdón, la falta de algo se da antes que el problema, está en un tiempo anterior. Y ya les acabo de explicar que yo no puedo sumar tres cosas que fueron pensadas, diseñadas, evaluadas en tres momentos diferentes del tiempo. Hay que traerlos todos al mismo tiempo y si no hay cómo, no se puede decir que son iguales. Por lo tanto, el problema tiene que ser tan bien conceptualizado, que nos permita a nosotros tener en 4 o 5 palabras muy claramente determinado qué es lo que vamos a realizar. Fíjense que hay autores que dicen que un problema muy bien conceptualizado es prácticamente la solución. Es muy sencillo. Un problema muy bien determinado me determina a mí cuál es la solución al problema. Pero nunca confundir eso y sobre todo cuando se escribe, y esto sucede mucho en marco lógico, que es una de las metodologías que se utilizan para desarrollar proyectos, cuando uno hace la matriz de problemas y ejecuta el problema, en marco lógico ustedes saben que se escribe como realizado, ¿no? El objetivo como que ya se hubiera realizado. Mucha gente dice, el problema que estamos atravesando de la crisis energética es la falta de energía. No, ese no es el problema. El problema es la pérdida de clientes que tiene mi restaurante ante la falta de energía. El problema es la calidad de los productos cárnicos en el mercado ante el rompimiento de la cadena de frío por la falta de energía. Ese es el problema. ¿Está claro? O sea, no confundamos lo uno con lo otro. Pero
Para pensar el proyecto, el problema, para diseñar el proyecto, no solo hacía falta determinar cuándo se genera la necesidad, cuándo se genera la falta de algo y cuándo se genera el problema. Hace falta determinar otras variables que me permiten a mí conceptualizar el problema. La cultura, por ejemplo. Depende de mi cultura para yo saber, saber si es o no es un problema. Voy a ponerles un ejemplo. Que nos sucede a todos, ¿no? Y que a mí me sucedió con un cliente. Eh, para nosotros, como sociedad occidental, sí es un problema la inequidad en el acceso a equilibrio en sueldos entre hombres y mujeres. Es un problema. Fíjense que todavía hay una brecha tan grande, que estaba revisando un estudio que se hizo en el último Foro Mundial, y en América, toda América del Norte, Central y del Sur, aún las mujeres ganan 40% menos que los hombres haciendo exactamente el mismo puesto. Una gerente general en una empresa promedio en América Latina gana 40% menos que un hombre. O sea, todavía existe ese problema de discriminación entre hombres y mujeres. Pero si ustedes van a se lo dicen esto a un empresario musulmán en Qatar, en Emiratos Árabes, en todo lo demás, ¿qué creen que les va a decir esa cultura organizacional? Les va a decir eso es normal. Es más, la mujer ni siquiera está en puestos de gerencia. Entonces, cuidado, nosotros conceptualicemos un problema dependiendo de la cultura de quien lo está viendo, sino de la cultura del entorno en el que se desarrolla. Les he puesto un caso extremo, pero hay casos más internos. No es lo mismo tener un producto o vender un producto en la costa que en la sierra. Miren, en el Ecuador, la empresa que más factura y que más empleados tiene en el país, ¿cuál es? ¿Tienen una idea? La empresa que más factura en el Ecuador y que tiene el mayor número de empleados es Corporación Favorita. Dueños de Supermaxi, Gran Aquí, Los Aquí, todos ellos. Es la Corporación Favorita. Factura 2.800 millones de dólares, en el 2023 facturó eso y tiene más o menos 15.000 empleados. Es la empresa más grande del país. Ellos entraron en un proceso de expansión muy grande, pero cuando ustedes entran a sus Supermaxis y a sus Megamaxis, eh, encuentran más o menos una misma estructura en todo el país. Obviamente cambia el producto. Si ustedes van al Megamaxi de Manta, van a encontrar más productos de playa, que es obvio, y ropa de playa, que en el Megamaxi de Cuenca, donde van a encontrar más otro tipo de producto. Y está muy bien porque se adaptan a las costumbres, a la cultura, al entorno. Supermaxi, el grupo La Favorita, hasta hace 2 años, era el rey en temas de venta departamental, en temas de venta de productos, y el que le sigue es Corporación El Rosado. Corporación El Rosado son los dueños de mi comisariato, de la familia Sarninsky, que estaba muy por debajo, es decir, estaba vendiendo 800 millones de dólares. 2.800 frente a 800 es un abismo, es brutal la diferencia. Pero, ¿qué hizo Grupo El Rosado? Hoy día, el Grupo El Rosado ya no vende 800, vende 1.800. Y Supermaxi sigue en 2.800. ¿Por qué se disparó en 1.000 millones de dólares? Detectó un problema y lo solucionó. Quienes viven en la costa, todavía eso no está entrando mucho a la sierra, están haciendo un diseño. Los famosos tuti.
¿Se han escuchado de los tuti? Los tuti son pequeños micromercados, pequeñitos, que pertenecen a ese grupo, pero tienen una estructura de abastecimiento y un modelo de negocio súper interesante, mucho más cercano al pueblo. Me ha pasado que hay gente que dice, yo no compro en el Supermaxi porque es más caro. Y resulta que no es más caro, pero le da la sensación de caro porque está a un nivel más alto, porque es a un nivel como de un estatus. Grupo La Favorita determinó y dijo, no, tenemos que bajar y por eso nos vamos al Gran Aquí o al Aquí. Pero el Tuti va a un nivel más todavía popular y está inundado de tutis el país. Y eso hace que pase de 1.000 a 1.800 millones de dólares. Determinaron un problema, pero lo vieron desde el punto de vista cultural y de costumbres. Sigamos con el caso de los supermercados. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo creen que está distribuido el, los productos alrededor de los supermercados? Porque queda más bonito que el pan esté a la izquierda, que la leche a la derecha, que las carnes al fondo, que el papel higiénico esté primero, que las maquinillas de afectar estén segundas. No, están distribuidos por estudios que determinan la costumbre y la cultura del entorno en el que está. Cuando ustedes están llegando a la caja, ¿sí han visto que al lado de la caja hay una serie de productos? Díganme unos tres que encuentran allí, al lado de la Choco- caja. chocolates, ¿Qué más? eh, Chicles, Ventas. revistas geles también de manos o alcohol. Cremitas esas chiquititas de las, Ya. también sí, saben de ¿Por qué tamaño tienen pequeño. esos productos allí? Pilas. ¿Saben por qué? Porque en los estudios de mercado son los productos que la gente se olvida de comprar y que cuando llega a la caja dice, cierto, eso también quería comprar. Y muchas veces lo compra sin necesitarlo, pero está allí, visualizado para que usted lo compre. Eso es entender un problema y solucionarlo analizando la cultura y las costumbres. No es lo mismo que yo vea un problema teniendo un conocimiento amplio de algo frente a otro que no tiene ningún conocimiento. El otro es con paradigmas, ¿no? Lo otro que condiciona mi decisión de un problema son mis paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma no es otra cosa que algo que yo lo doy por hecho sin cuestionarme esa parte. Y eso influye en mi decisión. Por eso hay que saber romper paradigmas. El mejor ejemplo que yo he escuchado y que se los voy a transmitir de qué es un paradigma es el siguiente. Hace muchos años se hizo un estudio. ¿Y cuál es el estudio que hacían? Metieron a tres monos, los monitos, no los gorilas, sino los monitos más pequeños, los metieron en una jaula. Y en esa jaula pusieron una escalera. Y en la parte de arriba de la escalera pusieron un racimo de bananas. Entonces, ¿qué creen que hacían los monitos apenas entraban en la jaula? Subían a comer las bananas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? El ejercicio era el siguiente. Monito que subía a la escalera, le botaban un chorro de agua fría. Entonces, ¿qué hacía el monito? Se bajaba, porque se dio cuenta que si sube, lo castigan por subir a comer las bananas. Y empezaron a sacar uno por uno a los monitos de la jaula, pero empezaron a poner a otros monitos. Pero cambiaron la estrategia. Los monitos que fueron bañados al subir arriba ya no volvieron a subir. Los nuevos que no conocían nada, apenas vieron las bananas, se subieron a coger la banana. Ya no los bañaron a ellos, los bañaron, monito que subía a coger la banana, los bañaban a los que estaban abajo.
Es decir, ¿cuál fue la condición el código que les pusieron? Que cuando uno sube a comer, los castigan a los de abajo. ¿Qué creen que pasó? Las próximas veces que un monito quería subir, sus compañeros lo golpeaban y lo bajaban para que no los castiguen ni los mojen a los de abajo. Empezaron a poner más y llegó un momento en donde ningún monito eh, subía a coger las bananas, porque apenas uno subía, los demás les daban duro y ya no los bañaban. Eso es un paradigma. Si les hubiésemos podido preguntar a los monitos, ¿por qué no suben a comer las bananas? La respuesta es porque nadie, eso aquí no se hace. No sabemos por qué, pero no podemos subir a comer las bananas. Reemplazaron a todos. Habían todos, ninguno fue bañado, pero le seguían dando duro al que se atreva a subir a comer la banana. Eso es un paradigma. ¿Cuántos paradigmas tenemos nosotros en la empresa? Muchísimos. Esto siempre se ha hecho así, por lo tanto no se puede corregir. Imagínense que ustedes conceptualicen un problema desde el punto de vista de un paradigma. Su solución va a ser equivocada. Al diseñar un proyecto, rompan los paradigmas. Cuestiónense siempre por qué esto se ha hecho así y no podría hacerse de diferente manera. Obviamente hay que estudiar, hacer un análisis financiero, un análisis de impacto, un estudio de mercado, pero nunca se lo va a solucionar si ustedes no rompen el paradigma. Lo otro son las creencias. Hay muchísimas creencias que tenemos todos los seres humanos y eso condiciona. Miren, les voy a poner un ejemplo que es súper interesante. Eh, hace algunos años, hace muchos años, estábamos preparando desde Loja una exportación muy importante de productos cerámicos para el mundo. Y eso involucraba una cantidad grande de producción. Y no lo podía hacer una sola empresa, tuvimos que hacerlo entre varias empresas. Y dos de esas empresas están afincadas en Catamayo. Y la producción que había que hacer estaba alrededor de finales de agosto. Pero estas dos empresas nos supieron decir, nos vamos a demorar unos días más, porque el 19 y el 20 de agosto no producimos. Entonces, claro, los demás saltamos y le dijimos, oye, si es una exportación importante, ¿cómo van a dejar de producir 2 días? Entonces nos dijeron, dentro de nuestra planificación, esos 2 días no se trabajan. Y por más que a los trabajadores los multemos, los amenacemos con despedirlos, los torturemos, no vienen a trabajar. ¿Y por qué no vienen a trabajar? Porque son devotos ellos y sus familias de la Virgen del Cisne, y entre el 19 y el 20, que es la romería, ellos simplemente no trabajan. ¿Ustedes pueden irse contra la creencia? No. Adapten su estructura organizacional, su planificación de producción a estos temas que en algunos casos pueden corregir, pero que en otros tienen que adaptarse. Ahí está la adaptabilidad. Fíjense en un caso en donde ustedes tienen que adaptarse a un fenómeno externo que no lo van a poder controlar. Otra manera de ver el problema es con conocimiento. Un médico con mucha experiencia va a determinar más rápido cuál es su dolencia frente a uno que está empezando. Un empresario que conoce mucho del negocio va a determinar más rápido cuál es el problema frente a uno que está empezando. Conocimiento. El conocimiento nos da esa capacidad de poder entender de mejor manera cuál es el problema de una empresa y cuál es la solución. Por eso es importante obtener cada vez más conocimiento. Y lo otro es lo vivencial, meterse en la organización, meterse en la organización. No sé si les conté lo que me pasó con una industria eh,
de hecho lo puse en un artículo que yo escribo para un periódico aquí en Loja, hace unas semanas, lo que me pasó en una industria de empacadora de pescado en Manta. No creo que les conté eso la clase pasada, ya les conté. ¿Sí les conté? Sí, sí les conté. Es que yo siempre cuento las historias y a veces soy como las abuelitas, cuento 3 veces la misma historia. Eh, Miren lo que me pasó. Si yo no me hubiese metido a la empresa, hubiese confundido el problema. Decían que habían dos personas que eran reaccionarias a la organización y que generaban un mal ambiente laboral. Al meterme yo allí, logré determinar que no era cierto, que más bien eran estas personas víctimas del mal ambiente laboral y de la mala estructura de recursos humanos que tenía la empresa. Tienen que tener para desarrollar un problema la vivencia, hacerlo vivencial. Sigamos. Nuevamente la diapositiva de la primera clase, porque esta es importante que ustedes la tengan. Nunca, nunca el problema que ustedes detectaron al inicio debe ser la resolución exactamente igual al finalizar el proyecto. Si ustedes hicieron eso, forzaron, trataron de meter un círculo dentro de un triángulo o un cuadrado dentro de un triángulo. Es muy difícil hacerlo, porque las líneas del tiempo y los diferentes problemas que van surgiendo tienen estos parámetros: incertidumbre, riesgo, adaptabilidad, creencias, costumbres, impactos sociales. Todo eso se determina. Por lo tanto, cuidado con que la hipótesis inicial sea exactamente igual a la ejecución final. Bien, vamos al otro tema. Ya pasamos esta primera fase, queda claro. Vamos a la tipología de proyectos. Estamos hablando de proyectos empresariales, pero en el mundo de los proyectos tenemos mucha tipología, muchos nombres. ¿Cómo los clasificamos? ¿Cuáles son los tipos de proyectos? Y aquí nos vamos a acordar de lo que aprendimos en la escuela, ¿no? En la escuela aprendimos la teoría de conjuntos. Una de las primeras cosas que nos enseñaron es la teoría de conjuntos. Y la gente dice, hay cosas que en la universidad o en la escuela me enseñaron y que nunca más utilicé. Por ejemplo, en mi caso particular, bueno, los que estudian ingeniería puede que sí, nunca más utilicé la raíz cuadrada. Yo, nunca más. Otra cosa que no utilicé nunca más fue el trinomio cuadrado perfecto. Nunca más. Pero la teoría de conjuntos, nosotros la utilizamos todos los días. Y en el mundo de los negocios, si no estudiamos teoría de conjuntos, no podemos nosotros dar el siguiente paso. Por eso una de las cosas que yo siempre les recomiendo, vuelvan a estudiar la teoría de conjuntos. ¿Qué es la teoría de conjuntos? Es muy sencillo. Los conjuntos no es otra cosa que agrupar a elementos que tienen al menos una característica en común. Es la teoría de conjuntos. Entonces, el conjunto de frutas del Ecuador, que nos decían nosotros, todas las frutas que se producen en el Ecuador. La naranja, la uva, la reina Claudia, el pomelo, el melón, etcétera. Todo eso forma parte del conjunto. ¿Por qué? Porque los estamos agrupando por características. Y en una empresa agrupamos por características. Queremos hacer capacitación diferenciada. Todos los que están involucrados con el área financiera, hasta para poder armar el organigrama funcional y estructural. Teoría de conjuntos. A ver, ¿cuáles son las áreas que están vinculadas con el tema financiero? Contabilidad, proveeduría, eh, la parte de elaboración del manejo de la nómina, ¿no es cierto? Ventas, control de inventario, cálculo actuarial para poder determinar el tema de jubilaciones y todas las provisiones que se tienen que hacer. ¿Qué hago? Agrupo por áreas. Y esa teoría de conjuntos
hace que tengamos el concepto luego de asociatividad de conjuntos. ¿Cuál es la asociatividad? Diferentes conjuntos con elementos comunes, pero que a su vez tienen algún elemento en común. Quiero hacer una capacitación en cuanto a eh, nuevos regulaciones contables. Aunque el señor de la bodega que maneja la bodega no pertenece al departamento financiero y pertenece al departamento de producción, tiene que manejar inventarios. Por lo tanto, tiene que formar parte de esa capacitación. ¿Se llama cómo? Asociatividad de conjuntos. Si a mí me preguntan en estos años administrando empresas, ¿qué he aprendido o qué recomendación les doy? Manejen todo como que si fueran conjuntos, con la teoría de conjuntos, bolitas, con la teoría de conjuntos. Y vamos a ver cómo los vamos organizando. Un profesor mío en una maestría en Brasil fue asesor se me fue el nombre, de McLaren. McLaren es una de las escuderías de Fórmula Uno más importantes del mundo, que corre el Campeonato Mundial de Fórmula Uno. Y este profesor mío, este brasileño, llegó allí porque era buen amigo de uno de los mejores corredores de Fórmula Uno, que era brasileño. No era Ayrton Senna, es el otro, se me fue el nombre. ¿Massa puede ser? Sí, bueno, me olvidé el nombre del corredor. Entonces, llega McLaren. Este profesor mío es un experto en innovación de la Universidad Católica de Río de Janeiro y lo contratan para una cosa. Eh, Lo contratan para que ayude a desarrollar una tecnología que les permita estar menos tiempo en pits. ¿Qué es en pits? Eh, los carros de Fórmula Uno recorren, pero tienen que llegar a cargar combustible y cargar llantas. Se ganan por 1 o 2 segundos, ganan los campeonatos mundiales y las competencias. Mientras menos se demore el carro en pits, es mejor para el corredor. Entonces desarrollaron una tecnología que hizo que bajen de 8 segundos el cambio de llantas y cargar combustible a 5,6 segundos, me acuerdo. 3 segundos es la diferencia entre ganar o perder. Desarrollan la tecnología, regresa este profesor mío a Brasil y un tiempo después recibe una llamada. ¿Quién lo llamaba? Lo llamaba el CEO de una de las aerolíneas más grandes de Brasil. En ese tiempo era Gol, una aerolínea muy grande en Brasil. Y le dice, conocemos que desarrollaste una tecnología para bajar el tiempo en pits de los carros de Fórmula Uno. Queremos que hagas lo mismo con los aviones. Pues le dice, pero a ver, un ratito. Y ahí decía mi profesor, este CEO me enseñó. Dice, a ver, yo desarrollé para que duren pocos segundos. ¿Qué tiene que ver la Fórmula Uno con la aviación? Entonces le explicaron y le dijeron, ¿cuál es el negocio de la aviación? El negocio de la aviación es que los aviones estén lo menos en tierra para amortizar el alto costo que tiene un avión. Un avión cuesta 40, 50, 60, 80 millones de dólares. Nosotros logramos beneficios para la compañía mientras más tiempo esté ese avión en el aire. Ese avión tiene que estar 8, 10, 15, 20 horas al día volando. ¿Cuál es el problema que tenía Gol? Era que los aviones obviamente tienen que tener mantenimiento. Pasaban mucho tiempo en mantenimiento en los hangares. Usted que desarrolló una tecnología para que el mantenimiento de los autos de Fórmula Uno en competencia baje unos segundos, ayúdenos a desarrollar un proceso para que los aviones, manteniendo los parámetros de calidad, estén menos tiempo en mantenimiento en los hangares y por lo tanto puedan volar más. Trabajaron varios años, costó mucho dinero y desarrollaron una tecnología que les permitió bajar, él nos decía, 30% el tiempo en
hangar de los aviones. Entonces, fíjense cómo ustedes pensaban que podía haber una relación, un benchmarking que se llama, entre una aerolínea y una escudería de Fórmula 1. No tenía ningún sentido. ¿Quién lo determinó? Un CEO que dijo, teoría de conjuntos. Estos y estos, que son completamente diferentes, para lo único que sirven las aerolíneas es para transportar a los pilotos a sus competencias. No, hay un elementito en común. Dentro de los dos círculos hay una cosita que los une, que es que ambos, su negocio es permanecer menos tiempo en mantenimiento, menos tiempo en talleres. Eso nos une y nos permite desarrollar proyectos conjuntos. Para eso sirve la tipología de los proyectos. Para determinar dentro de los proyectos empresariales qué tipo de proyecto voy a desarrollar y qué tipo de elementos necesito para desarrollar el proyecto. Y entonces hay una gama amplísima. Yo he puesto aquí algunos, pero todavía me quedé corto. Hay proyectos de investigación, si usted está en una universidad o está en el departamento de investigación de una empresa. Proyectos de investigación. Va a tener elementos de investigación. Su problema va a ser un tema de investigación. Los indicadores van a ser un tema de investigación. Las personas o los expertos que usted va a contratar van a ser expertos en investigación. Y al final, su documento final va a ser un paper de investigación. Pero no quiere decir que usted cierra la puerta a que en esa investigación llame a un empresario a que lo ayude o llame a un experto en logística para que le ayude, porque también tiene que validar. Hay proyectos empresariales, si está dentro de una empresa, hay proyectos financieros, si este es un proyecto que lo que va a buscar es mejorar los indicadores financieros, obtener financiamiento para algo, minimizar el riesgo, obtener financiamiento para otras cosas, está en un banco o en una entidad financiera, se considera un proyecto financiero. Es decir, fíjese, teoría de conjuntos. Voy adaptándolos en base a los elementos que forman parte. Proyectos culturales. Miren, yo tengo alguna experiencia en proyectos culturales y lo primero que yo me determino es que uno hace proyectos culturales para gestores culturales. Lo primero que los gestores culturales en nuestro entorno carecen es de conocimientos financieros, de costos. Bueno, el costos es el talón de Aquiles de casi todo el sector, ¿no? Somos muy malos en costos en nuestra sociedad. Pero voy a poner un ejemplo. Viene alguien y me dice, le presento un proyecto porque quiero hacer una presentación artística de un grupo musical en tal evento. La primera pregunta que les hago, luego obviamente de ver el proyecto, técnicamente son muy buenos, les digo, ¿cuánto cuesta? Y no saben. No saben cuánto cuesta. Les digo, a ver, ¿cuánto cuesta su producción? ¿Cuánto cuesta su tiempo? ¿Cómo están amortizando los equipos que compraron? ¿Cuánto están amortizando el vestuario? ¿Y cuál es el precio de mercado? Entonces no dice, a ver, al artista internacional le pagan 50.000, a mí págueme 20.000. ¿Por qué te tengo que pagar 20.000 y al otro 50.000? Porque aparte de un costo hay un precio de mercado. Si a este le pago 50.000, pero me genera 100.000 en ganancias, está bien pagado el 50.000. Pero si tú me cobras 20.000 y me generas en ventas 1.000, no está bien pagado. ¿Cómo se levanta una estructura de costo y de precio de un proyecto cultural? No lo sabe. ¿Qué tengo que hacer allí cuando hago un proyecto cultural? Lo empato con otro círculo, con otro conjunto que sabe muy bien cómo estructurar precios y estructurar costos. Y debo unirlos. Punto a fortalecer en un proyecto cultural. Costos. Mercado. Proyectos sociales sucede exactamente igual. Un proyecto social no busca el lucro, busca el beneficio, por ejemplo, pero un proyecto social tiene que tener también
otros conjuntos con los que los vamos uniendo, con los que los vamos adaptando. Proyectos deportivos, la diferencia en proyectos públicos y proyectos privados, lo que les decía, ¿no? A ver, la diferencia entre lo público y lo privado solo está en una variable, porque también aquí hay paradigmas, ¿no? Que dicen, no, lo público es malo, la burocracia es mala. La burocracia no es mala, lo que hay es mala burocracia. La burocracia por concepto es la cantidad de servidores públicos que están en una entidad para atender. Esa es burocracia. La burocracia no es una mala palabra. Pero hay malos burócratas como hay buenos burócratas. Así como en el sector privado hay buenos funcionarios y hay malos funcionarios. O sea, las palabras no tienen que tener un concepto positivo o negativo. Es quien lo ejecuta lo que hace que su efecto sea positivo o negativo. Ahí está un paradigma a romper, por ejemplo. La diferencia entre un proyecto público y un proyecto privado solo es una, la parte legal. Creo que les dije en la primera clase. En lo público, solo uno puede hacer, en lo privado, uno puede hacer todo excepto lo que la ley le prohíbe. Usted no puede ponerle agua a la leche porque está prohibido por la ley. Pero yo sí puedo hacer yogur, yo sí puedo hacer dulce de leche, yo sí puedo hacer todo un montón de cosas dentro de una industria láctea. Usted no puede ponerle agua a la leche, por lo tanto, es lo único que no puedo hacer. Puedo hacer todo menos lo que la ley me prohíbe. En cambio, en el sector público, solo puede hacer lo que la ley le permite. Si la ley le dice, esta empresa solo puede hacer leche, usted no puede hacer yogur. Prohibido hacer yogur. Porque la ley le dice, usted no puede hacer otra cosa que no sea leche. La diferencia entre un proyecto público y un proyecto privado tiene que estar enfocado hacia qué es las competencias que se llama que yo tengo. Fíjense, por ejemplo, si no lo sabía, mi proyecto fracasa. Hay proyectos de inversión. En los proyectos de inversión tengo que tener un fuerte componente financiero que me permite determinar cómo va a ser el análisis del riesgo, del costo de oportunidad, de la utilidad. Y he dejado, para el último hay un proyecto que se llaman proyectos internacionales. En los proyectos internacionales no entra solo la legislación de mi país, sino entra la legislación de otro país. Entra la cultura de este país versus la cultura del otro país. Entra la nomenclatura de un país frente a la nomenclatura de otro país. Hay que tener mucho cuidado con los términos. Lo que para un país un término es una cosa, en otro país es otra cosa. Las costumbres, la cultura, cómo se negocia en esos países, la legislación, el cambio de moneda, absolutamente todo eso forma parte de la tipología de un proyecto. Entonces, cuando les preguntan tipología de proyectos, hay tantas tipologías como proyectos hay. Y me van a decir, hay proyectos públicos, ok, todo lo que es dentro de lo público, ingrésenlo allí. ¿Hay proyectos sociales? Sí, hay proyectos sociales, hay proyectos empresariales, hay proyectos financieros. Pero si alguno se escapa por allí y ustedes lo ponen, está bien. Nuevamente, teoría de conjuntos. Son ustedes los que determinan el conjunto dependiendo de los elementos que haya. Pero por supuesto, si ustedes dicen, vamos a hacer el conjunto de ciudades del Ecuador y ponen frutas, están equivocados completamente. Mientras haya coherencia y concordancia entre el concepto del conjunto, de la tipología de proyecto y los elementos que forman parte de eso, está bien. Por eso, ¿y por qué les digo esto? Porque en los libros que ustedes ya deben haber leído, van a encontrar diferentes tipologías. No importa, todas están bien. Todas están bien. ¿Qué es lo importante? Los elementos que forman parte de esos conjuntos.
esos tienen que tener al menos un elemento en común. Y a veces ese elemento en común no es visible, como por ejemplo el caso que les conté de mi profesor brasileño entre la aerolínea y la escudería. Aparentemente no tenía ninguna relación. Alguien vio la relación y lo hace formar parte de la teoría de conjuntos. Lo hace formar parte del elemento. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Bien, esto quería contarles. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de hacer un pequeño repaso de todo para el examen? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Queda claro el tema problema? El problema es fundamental porque el problema me va a determinar la construcción de la hipótesis y luego la construcción de los objetivos y luego la construcción ya de los estudios legales, financieros, eso veremos en la segunda unidad, técnicos, operativos, de ventas, logísticos. Todo depende del problema. Es como en el médico, todo depende de la receta. Si el médico confunde la receta, mata al paciente. Entonces, él evita dar la receta antes de estar 100% seguro de su diagnóstico. Lo mismo acá. Nosotros no debemos escribir el problema antes de estar 100% seguros de todo lo que implicó el estudio que me llevó a la determinación del problema o a escribir el proyecto como tal, construir la hipótesis y decir hacia dónde camina. Pero bueno, muy bien, hagamos un repaso rápido. Mucho de esto va a estar en el examen. Otra parte formará parte del, estará el tema de los textos, del libro, del texto base, que también les pido que lo lean. Entonces, a ver, ¿cómo empezamos nosotros la materia? Determinando que un proyecto tiene fin, propósito y componentes. El fin fundamental de un proyecto es lo macro, mejorar las condiciones de agua. Ese es el fin. El propósito son los objetivos y los componentes es todo aquello que ya es la carpintería que forma parte de la parte baja. ¿Cómo se diseña un gran proyecto? ¿Cómo se diseña el fin de una organización? De arriba hacia abajo. Se diseña de arriba hacia abajo. Primero se diseña el plan, luego se diseñan los programas. Y así vamos diseñando los proyectos, los objetivos, tanto generales como específicos, las actividades, las estrategias y las acciones. En cambio, se ejecuta de abajo hacia arriba. Nunca se olviden. Primero ejecuto las acciones, aplico las estrategias para cumplir las actividades. El cumplimiento de actividades me permite cumplir con los objetivos específicos. La sumatoria de objetivos específicos hacen que mi objetivo general se cumpla. Por lo tanto, cumple el proyecto. La sumatoria de proyectos me lleva al programa y la sumatoria de programas me lleva al plan. Dentro de una empresa se llama plan estratégico, que en teoría duran en el tiempo. Recuerden que les decía, luego de pandemia, los planes estratégicos ya no son a larguísimo plazo, sino que se procura hacerlos a mediano plazo porque tienen que tener la capacidad de ser flexibles y adaptarse a el mundo cambiante en el que estamos. Otro tema que es importante tenerlo es saber que en la empresa, en el mundo de los proyectos, tenemos dos ambientes, el ambiente externo y el ambiente interno. ¿Cómo se determinan estos ambientes? No por dónde están físicamente los elementos, sino lo que hace la diferencia es entre la capacidad de influir sobre la empresa o que la empresa influya sobre ellos. Lo que pertenece al ambiente externo es algo que en el corto plazo nosotros no podemos influir, pero nos influye a nosotros. Uno que no está ahí, por ejemplo, es el clima. El clima forma parte del ambiente externo de una empresa. ¿Podemos influenciar al clima? No, pero el clima sí genera influencia sobre nosotros.
hablaba con mis amigos que tienen la distribución de Pingüino en Loja, y ellos decían, miren, cuando llueve no vendemos helados. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este tipo de negocios les genera una influencia negativa el mal clima. ¿Pueden cambiarlo? No pueden cambiar. Obviamente otras estrategias, venden otro tipo de productos para diversificar, pero en el mundo de los helados, si hace frío y llueve, no hay venta de helados. En el ambiente interno, en cambio, así esté fuera físicamente de la organización el elemento, forma parte del ambiente interno porque yo puedo influir, mi empresa puede influir sobre ese proveedor, sobre ese cliente, sobre el modelo de gobernanza de la empresa, sobre los accionistas, sobre los colaboradores. Por eso es ambiente externo y ambiente interno, no por su ubicación física, sino por su influencia. Necesidades. Esta me acuerdo que casi no la vimos porque se nos fue el tiempo. En el mundo, hace muchos años, se entendió que el motor que mueve el mercado, la sociedad, la cultura, son las necesidades. Y hay un señor que se llama Abraham Maslow, ustedes lo habrán estudiado, que desarrolló una teoría que al final se le llamó la escala de necesidades de Maslow, y él determinó que el ser humano y las sociedades se comportan dependiendo del tipo de necesidad que tiene. Y generó una escala de cinco pisos en forma de pirámide. Las pirámides, si ustedes nos vamos a geometría, ¿no es cierto? Una pirámide por área, si la cortamos en cinco pisos, el área de la parte baja de la pirámide es más grande que el área de los pisos de más arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la parte de abajo es donde hay más necesidades y más gente que tiene necesidades. ¿Cuáles son las necesidades más grandes que tiene el ser humano? Las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? Alimentación, vestido, vivienda, salud. Esas son las necesidades fisiológicas. Entonces, si usted está en el mundo de la industria que hace productos para satisfacer necesidades fisiológicas, va a saber que es el mayor número de la sociedad y que son las necesidades elementales que la población necesita solventar. Es por eso que las industrias vinculadas a la industria alimentaria son industrias que tienen mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita comer todos los días. Es por eso que la salud, la palabra que voy a decir, por favor, tómenla del buen sentido, la salud es un buen negocio. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita salud. Es por eso que la educación es un buen negocio, porque todo el mundo necesita educarse para poder crecer. Entonces, fíjense cómo las necesidades fisiológicas es lo primero que el ser humano eh, trata de resolver. ¿Cuándo el ser humano pasa a la siguiente grada en la escala de necesidades? ¿Cuándo creen que pasa a la siguiente, que es de necesidades de seguridad? Pasa a la siguiente fase cuando logra satisfacer las necesidades del primer piso. La pregunta es, ¿cuándo se logra satisfacer completamente las necesidades del primer piso? Nunca. El ser humano, por una característica propia de los seres humanos, somos egoístas. Otra vez, entendido en el buen sentido la palabra egoísmo. Egoísmo es esa capacidad que queremos de siempre tener más, de resolver más cosas. Ese es el egoísmo propio del ser humano. Y eso es bueno porque eso mueve la economía. Si no, ustedes compraran un carro y no volverán a comprar un carro nunca más en su vida. Pero ya lo vemos al carro medio. Cuando lo compramos lo vemos lindo, pero pasan unos años y ya lo empezamos a ver viejito.
ya queremos uno de otro modelo. Si ganamos un poquito más, ya quiero un carrito más grande, ¿no es cierto? Eso es producto del propio egoísmo del ser humano y está bien. Lo malo son los extremos. Cuando el ser humano logra satisfacer medianamente, ojo, medianamente, no completamente, nunca hay el 100% de satisfacción. Cuando logramos satisfacer adecuadamente nuestras necesidades fisiológicas, alzamos a ver al segundo piso y queremos llegar al segundo piso. ¿Cuáles son las necesidades del segundo piso? Las necesidades de seguridad. Sentirme seguro. Les voy a poner un ejemplo. Si una familia obviamente esto está muy, muy, muy ligado a los ingresos, ¿no? Ingresos, empleo, capacidad de obtener recursos. Si una familia sobrevive y no tiene los recursos para alimentarse bien, para mandar sus hijos a la escuela, para poder asistir a un centro de salud, ¿está pensando en tener seguridad? ¿Una casa propia? No. Es decir, si no logró satisfacer mínimamente sus necesidades, no piensa en lo demás arriba. Pero veámoslo como empresa, ¿no? Veámoslo como empresa. Si yo soy una empresa que vende casas, ¿me voy a un estrato sumamente bajo a venderlo? No, no son mi cliente potencial. Pero si yo ya voy a un segmento en donde hay personas que quieren su primera casa o una casa barata, desarrollo productos adecuados a ese segmento. Casas populares de 30, de 40, de $50,000. Adosadas, reducción de costos, calles pequeñas, con servicios básicos, pero elementales. Esa familia u otra familia mejora su capacidad adquisitiva, mejora su ingreso, entonces a esa familia yo ya no le promociono esa casa elemental, le propongo una casa de estatus medio, 3 habitaciones, nuevas consideraciones, cablería soterrada, un parqueadero, área común, ¿no es cierto? Sube el ingreso de esa familia, estoy dentro de lo mismo de seguridad y ya le ofrezco una casa de 3.000 metros cuadrados, con diferentes seguridades, con otro tipo de esquemas, con piscina, con área de barbacoa, con área de juegos, con pérgolas para diversión. ¿Qué estoy haciendo? Estoy vendiendo producto de acuerdo al nivel de necesidad y de la escala en que está. Todos requerimos seguridad. Queremos sentirnos seguros. ¿Cómo nos sentimos seguros? Teniendo una casa propia, ¿no es cierto? Contratando un seguro médico, porque ya creo que el seguro, que la salud pública no me es suficiente, entonces yo trato de asegurarme. Tengo riesgo o me preocupa morirme y dejar a mi familia indefensa. Contrato un seguro de vida. Si ven cómo el ser humano necesita seguridad, hice una buena inversión en mi carro. Contrato un seguro por si acaso se choca o me lo roban, que me puede generar una desestabilización de mi economía. Contrato un seguro antirrobos, contrato un seguro contra accidentes, contra fuerzas naturales. A medida de que crece mi capacidad adquisitiva, busco mejorar mi nivel de seguridad. La inseguridad me genera un problema. Pero eso está en la segunda escala de necesidades. Nuevamente, una familia que no come bien, que sus hijos no van a la escuela, que no tiene empleo, ¿está pensando en comprarse un seguro de vida? No, porque él está en la primera escala. Si nosotros hacemos proyectos y somos vendedores, porque toda empresa busca vender algo, tiene que saber a qué escala de necesidad va. Si logró satisfacer adecuadamente sus necesidades fisiológicas y logró satisfacer sus necesidades de seguridad, pasa a la tercera grada, al tercer piso. Necesidades de pertenencia y relación. Sentirse parte de un grupo humano y relacionarse. ¿Hay productos para eso? Sí. Clubes sociales, ¿no es cierto? Temas de educación,
Formar parte de la sociedad es importante, se crea la posibilidad de que hayan lugares, restaurantes, centros de diversión, auditorios, coliseos, estadios y todo lo que se mueve alrededor de este negocio. A nosotros como seres humanos, debemos sentirnos parte integrante de una sociedad. Y eso hay que entenderlo también de la parte interna de una empresa. Si hay un trabajador que llega, rinde y se va y no se relacionó, no funciona. No funciona. No funcionan así las cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en otro ambiente. Yo me acuerdo, les voy a contar una historia. Cuando yo estaba terminando mi universidad, hice una pasantía, nunca me de olvidar, me mandaron a hacer una pasantía en la Corporación Financiera Nacional en Guayaquil. Estuve 3 semanas haciendo una pasantía allí. Y en esas 3 semanas coincidió que contrataron a un experto. Era un japonés. Venía a desarrollar un proyecto que aquí en el Ecuador, en Guayaquil, no lo habían podido hacer en años. Entonces vino el experto japonés, llegó a los 3, 4 días que yo llegué, y obviamente al japonés no le decían japonés, sino le decían chino. Porque, bueno, ya saben, Guayaquil, le decían chino, pero era japonés. Entonces el chino llegó, le dieron una oficina y se instaló. Pedía información, no hablaba muy bien el español, entraban y salían diferentes departamentos y en la cultura del guayaquileño a las 10 de la mañana decía, vamos a los encebollados abajo. Todo el mundo a los encebollados, menos el chino. El chino nunca bajaba. 3 de la tarde, el cumpleaños de la no sé cuantitos, pastelito, todos invitados, menos el chino. Si lo invitaron, el chino no vino. Sí, 4:59 de la tarde, nos vemos mañana, menos el chino. Se quedaba, me decían 9, 10 de la noche, y cuando llegábamos el otro día a las 8 de la mañana, el chino ya estaba. Pasaron 3 semanas y hubo un día que el chino cerró su computadora y dijo, terminé el trabajo. Se fue. Pues claro, indagando un poco y conversando luego, el chino jamás se relacionó con nadie. Mucha gente ni siquiera sabía el nombre, no lo podían ni pronunciar. Y él tampoco se relacionó con absolutamente nadie. Por ese lado, en un ambiente laboral nunca se integró. Si él hubiese estado permanentemente, hubiera creado un mal ambiente laboral. Por el otro lado, en cambio, se quejaron y dijeron, ¿sí saben que al chino le han pagado $10,000 por ese trabajo? Apenas 3 semanas, nosotros ganamos $1,000 y él gana 10,000 y estuvo solo 3 semanas trabajando. Pero alguien le dijo, sí, pero él hizo lo que ustedes no hicieron en 4 años. Entonces, nuevamente, mundo de equilibrios, ¿cierto? Ni lo uno es bueno, ni lo otro es malo, solo por hacerlo. Tiene que haber equilibrios. El sentirnos parte, claro, que si él hubiera trabajado a largo plazo, se hubiese querido sentir parte del grupo humano que estaba. Nunca se sintió parte. Jamás. Llegó, trabajó y se fue. Pero el ser humano, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque son casos extremos. Pero el ser humano como tal necesita sentirse parte de un grupo humano. Cuando ustedes estén dirigiendo empresas, hagan que la gente se sienta parte de. Si la gente no se siente parte de las decisiones, no las comparte, no las entiende y se vuelve contrario a las decisiones. Una cosa es decir, a ver, señores, el día de mañana todos nos vamos a Malacatos, todos, porque yo lo decidí. Va a haber uno que va a decir, ¿y cómo así? Yo no me quiero ir allá, a mí no me gusta, yo no tengo tiempo. Otra cosa es decir, señores, en 3 semanas vamos a hacer un viaje de observación. Hay estas alternativas. Y lleguemos a un consenso. Y esa persona que inicialmente dijo que no, va a decir, sí, está bien, yo me quiero ir. ¿Cuál fue la diferencia entre su actitud positiva y su actitud negativa? El sentirse parte de, el sentirse integrante, miembro de ese grupo humano.
Eso hace que cambie su concepto y que su impacto en las decisiones y en el trabajo de la compañía cambie. Luego el ser humano, y si ya cumple medianamente eso, pasa al cuarto piso, que es la autoestima. O sea, la autoestima es sentirme realizado. Como les decía en las clases anteriores, los seres humanos no somos máquinas. No somos máquinas. Y una de las cosas que hemos aprendido como empresas y como personas en estos últimos años es que la salud mental tiene que formar parte de la salud pública. Hace 20 años, ir al psicólogo solo iban los locos. Así decían. Hoy día no. Hoy día es parte de mi profilaxis física. Hace 20 años, tener un psicólogo organizacional en una empresa era un gasto. Hoy día, un psicólogo organizacional es una inversión. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que sentirse bien para producir. Uno no puede dar lo que no tiene. Un ser humano solo saca lo que tiene adentro. No puede inventarse las cosas. Entonces, el autoestima es parte importantísima y es por eso, por ejemplo, que han proliferado los gimnasios, los lugares donde hay yoga, los lugares donde temas espiritual. ¿Por qué hay más oferta? Es porque hay más demanda. Porque el ser humano necesita tener autoestima y eso nos estamos olvidando de escribir en los proyectos. Eso nos estamos olvidando de la relación con nuestros proveedores, con nuestros clientes. ¿Saben cuál es la diferencia hoy en día entre vender un producto hoy que venderlo hace 5 años? Luego de la pandemia, el ser humano cambió completamente su, su forma de consumir, el promedio. Antes consumíamos productos, hoy consumimos experiencias. Las empresas que son exitosas hoy en día son las empresas que venden la experiencia. Uno no va a un restaurante a comerse un plato hoy en día. Hoy va uno a un restaurante a tener una experiencia. Es por eso que están de moda los rooftop. No solo voy a un vulgar ambiente, quiero amplitud, un ambiente bonito, una vista perfecta. Por eso pasaron de moda los hoteles muy encerrados y están de moda los glamping o están de moda también los hoteles temáticos, porque quiere la gente vivir la experiencia. La educación cambió de forma. Hace muchos años, el conocimiento estaba del lado de acá, del profesor, y estaba en el libro, estaba en el libro. Y el libro solo lo tenía el profesor. El conocimiento está de este lado. Hoy día, quienes somos profesores, al revés. Por eso yo ni hablo a los libros. ¿Por qué? Porque ustedes ya los leyeron. Si ustedes son 15 en la clase y se leen un libro por semana, leen 15 libros. Yo no puedo leer 15 libros por semana. ¿Dónde está el conocimiento como grupo del otro lado? ¿Qué es lo que tengo que venirles aquí a mostrar? Experiencia. Lo que no está en el libro. Entonces, fíjense cómo la autoestima también forma parte de las necesidades y todos los que estamos involucrados tenemos que adaptar nuestros proyectos eh, y nuestros productos para atender la nueva demanda que proviene de las necesidades, que como sabemos no cambian, pero de las necesidades de los clientes que tienen nuevas maneras de procurar o de pedir la satisfacción de las necesidades. Y el último es la autorrealización, es decir, ya cuando todo esté completo, decir, me he autorrealizado, he cumplido con todo. Y ojo, allí, quienes estamos en el mundo de la empresa y en la familia también, debemos saber cuál es el momento para retirarnos, para que vengan nuevas generaciones. Les aconsejo que si tienen algún tiempo, léanse el libro de Obama, del expresidente de los Estados Unidos. En ese libro dice, hay una frase que me encanta que dice, uno en la presidencia de los Estados Unidos, siendo el hombre más poderoso del mundo, adquiere mucha sabiduría. Y lo más sabio que yo he hecho es saber cuál es el momento para retirar.
Lo mismo sucede en un recambio generacional, en un producto. O cuando, ya no hablemos de las personas, hablemos de los productos. ¿Cuándo es el momento para retirar un producto del mercado? ¿Cuál es el éxito de iPhone? El éxito de iPhone radica en que saben exactamente cuándo retirarlo. Al iPhone 13 no lo retiró el Samsung 22 o el Huawei S20. Al iPhone lo retiró del mercado, al iPhone 13 lo retiró del mercado el iPhone 14. Y al iPhone 14 lo retiró del mercado el iPhone 15. Y ahora viene el iPhone 16. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las empresas grandes, visionarias, innovadoras, saben en qué momento lanzar el nuevo producto. El que es exitoso es el que es capaz de volver obsoleto su propio producto. ¿Y cómo lo vuelve obsoleto? Presentando un producto mejorado. Así de sencillo. Al Audi Q20 2024, ¿qué carro lo destrona? El Q20 2025, no el de otra marca. A eso se refiere la autorrealización, no personal, sino también empresarial. Si yo soy capaz de sacar a mi producto estrella del mercado para poner otro producto estrella en el mercado, entonces estoy teniendo éxito. Caso contrario, no. Caso contrario, es otro el, la empresa que vuelve obsoleto a mi producto. Entonces, claro, parece una locura haber invertido tanto para volverlo obsoleto al producto muy rápidamente. El mercado es muy dinámico. Como les decía a ustedes, a ver, la máquina de escribir fue inventada en 1800 y duró hasta 1989, 1990. Nadie la reemplazó a la máquina de escribir. Lo único que pasó es una pequeña evolución hasta la máquina eléctrica, nada más. Pero a partir de ahí, la máquina de escribir hoy día ya casi no existe, solo existe en como decoración vintage. Pero entraron las computadoras y a partir de ahí la computadora tiene una evolución brutal, brutal. De tal manera que la computadora que yo tengo aquí, que tiene que ser a 1 año de vida, y es obsoleta. Porque lo que viene ahora es completamente diferente. Entonces, miren cómo la escala de necesidades de Maslow nos permite a nosotros ubicarnos en qué grada, en qué piso estamos, y las estrategias de nuestro proyecto empresarial tiene que ser adaptado a la escala y a cómo lo percibe el cliente a esa necesidad. Sabemos que si yo estoy en una industria de seguros, estoy en el segundo piso de la escala de necesidades. No le voy a ir a vender un seguro de vida a una persona que lo que hace es buscar cómo sobrevivir todos los días. No le voy a vender autoestima a una persona que se siente insegura. Porque equivoco. Recuerden que no hay mal producto, hay producto enfocado mal en el mundo de las finanzas. No hay un mal crédito, lo que hay un crédito mal colocado, que es diferente. Si alguien no paga el crédito, no fue porque fue malo, es porque fue mal colocado. El análisis de riesgo no fue el adecuado. ¿Estamos claros? Entonces, eso es principal al momento de desarrollar productos. Bien, qué bueno que hicimos el repaso porque esta diapositiva se nos quedó la vez pasada. Ya. Obviamente vamos a analizar el superávit. Ustedes recuerden que en el superávit todo proyecto depende, no importa la tipología del proyecto, todo proyecto debe tener un superávit. Todo proyecto debe buscar tener un beneficio para alguien. La diferencia es que los sin fines de lucro no reparten las utilidades y reinvierten los excedentes y los con fin de lucro los reparten
a sus inversionistas o a sus accionistas, que es también la razón de ser del negocio. La diferencia entre ventaja comparativa y ventaja competitiva es que en la ventaja comparativa yo tengo algo que el otro no lo puede tener, y la ventaja comparativa normalmente se da en el corto plazo versus la ventaja competitiva que se la da en el largo plazo, y es en donde todos los competidores están en igualdad de condiciones, pero uno hace mejor las cosas que otro. Los indicadores son muy necesarios para diseñar, operar y evaluar el impacto de un proyecto empresarial, y los indicadores se los construye en base a los parámetros que yo tengo para medir algo. ¿Qué se puede medir dentro de una empresa? Absolutamente todo. No existe variable que no pueda ser medida. Si no es medida, es porque no fuimos lo suficientemente, eh, quiero buscar la palabra adecuada, no fuimos lo suficientemente prácticos para construir un indicador para esa variable. En las tomas de decisiones, a un gerente general, a un directivo, se lo contrata principalmente para que tome decisiones. Si no toma decisiones, no sirve como CEO. Las decisiones en una empresa se las toma dependiendo del nivel del gobierno al que yo pertenezca. Las grandes decisiones, la junta de socios, la junta de directiva, el CEO. Las decisiones de mandos medios, y la operación la hace ya el resto del personal. Hay que profesionalizar las decisiones y profesionalizar los niveles de gobierno. Tengo que saber cuál es mi rol dentro de la empresa. Yo, como gerente de producción, no puedo tomar una decisión del área financiera, ni el gerente de ventas una decisión del área de talento humano. Hay que procurar recambios generacionales, y el delegar a alguien una tarea no significa trasladarle la responsabilidad, significa compartirla. Quien toma la decisión puede decidir delegar la operación o el trabajo, pero jamás se deslinda de la responsabilidad. La comparte, pero el principal responsable es el que toma las decisiones. La sumatoria de cortos plazos nunca da como resultado el largo plazo. Acuérdense de eso. Y hoy en día el largo plazo ya no se lo planifica a larguísimo plazo, sino es un largo plazo más corto, más pequeño. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo que hablamos el día de hoy? Hola. Sí, quedó claro, maestro. Sí, está Sí, todo claro. claro, muy interesante. Bien, niños y niñas, algunos nuevos que veo por aquí. Bienvenida, Andrea. No la había visto físicamente en tiempo real. Supongo que revisó también las diapositivas que están. El día de hoy ya subí, pero para quienes no hayan subido las diapositivas, quienes no las puedan bajar al grupo de WhatsApp, se las voy a pasar en PDF, ¿sí? Porque parte del examen va a ser las diapositivas y otra parte va a ser el libro que tenemos como tal. Recomendación: el foro. Veo que ya la mayoría han hecho el foro, todavía me faltan algunos. Todavía no veo que han interactuado en el foro de sus compañeros. Forma parte de la nota, interactúen en el foro de los compañeros. La tarea, el práctico experimental, hay un buen número que lo ha hecho, todavía no he abierto el video que tienen que subirlo, y en el trabajo autónomo hay muy poquitos. Hasta mañana, 23:59, tienen que cumplir el trabajo. El examen se va a habilitar en la plataforma del Proctorizer, ustedes ya saben, a las 9 de la mañana del día de mañana, y estará activo hasta las 23:59. Preguntas
de selección múltiple y preguntas de verdadero y falso. Componente de las preguntas, lo que yo hago lo que yo les he dado, más lo que está en el texto. Espero que les vaya muy bien en esta primera unidad. Sé que tienen también otras materias, así que es un fin de semana de estudio y de exámenes. Dosifiquen y administren la falta de energía en sus casas, de tal manera que no vayan a tener problemas con los exámenes. Verán que en el Protoice me parece que tienen dos intentos de prueba. Yo voy a estar igual el fin de semana pendiente a cualquier duda que ustedes tengan y nos vemos la próxima semana ya en la unidad 2 y que les vaya muy bien en el examen y en los trabajos. ¿Alguna pregunta? No. Gracias. Suerte, que les vaya muy bien. Gracias, economista. Igualmente, muchas Gracias. gracias. Gracias, Hasta economista. luego. Hasta Hasta luego. luego, compañero.